Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, a propósito de los 25 años de la caída del muro de Berlín, vamos a hablar de los muros que todavía están en pie. Nuestro hashtag numeral separados. Bienvenidos. Bueno, para hablar de el tema de por qué todavía hay muros en pie en el mundo. Estamos aquí en el set de Canal Capital con Ana María Trujillo, profesora de la Javeriana, del Bosque del Externado y directora de Relaciones Internacionales de la Javeriana. Muy bienvenida. Gracias. Fred Macé, doctor en Ciencia Política y además director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales del Externado. Juan Ramón, doctor en Derecho Internacional y rosarista, profesor de la Universidad del Rosario. Y Ricardo García, profesor del Externado de la Distrital. Bienvenidos a todos ustedes. Les propongo que para comenzar un debate sobre muros entre estados, muros en ciudades, miremos esta primera nota. A pesar de la caída del muro de Berlín, en el mundo hay todavía muchos muros que siguen en pie. En la frontera entre México y Estados Unidos, un muro se extiende cerca de 3.200 kilómetros, alrededor de un tercio de la frontera. Más de 10.000 personas han muerto intentando cruzarla debido a las altas temperaturas del desierto. El muro construido por Estados Unidos está compuesto por vallas de acero y concreto, al que se suman cámaras infrarrojas, sensores, aviones dirigibles y otros mecanismos electrónicos, siendo patrullado de día y de noche. En Palestina, la barrera que divide el territorio entre Israel y Cisjordania comenzó a construirse en 2002. Está formado por vallas, alambradas, zanjas y placas de cemento de hasta 8 metros de alto. Israel defiende el muro como un mecanismo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero los palestinos y las organizaciones internacionales lo denuncian como un muro de apartheid, que ha llevado además al apoderamiento ilegal de las tierras. El muro fue objeto de una decisión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, que condenó su construcción. Para defender la economía más poderosa del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, poseedora de la mayor reserva de petróleo del mundo, fortifica su frontera de 9.000 kilómetros con una de las barreras de seguridad más largas del mundo, a un costo estimado de $3.000 millones. Desde 2006, Arabia Saudita ha estado reforzando las barreras existentes con un sistema de vallas con alambre de púa, patrullas desde los puestos de observación y las bases militares para proteger al reino de grupos terroristas como el grupo yihadista autodenominado Estado Islámico, que combate en esta zona y controla gran parte del oeste de Irak.
Este muro está compuesto por un conjunto de 8 muros defensivos de una longitud superior a los 2.720 kilómetros, construido por Marruecos en el Sahara Occidental. En el enclave español, otro muro fue construido para evitar la entrada masiva de inmigrantes africanos a final de los 90 entre Ceuta y Melilla. Este muro, formado por 2 vallas de 6 metros de altura, con un tendido de alambre tridimensional intermedio de 3 metros y cuchillas en toda su extensión, ha causado desde el 2009 varios muertos y heridos. En Irlanda del Norte, las 99 llamadas líneas o muros de la paz de la capital Belfast comenzaron a ser levantados hace 40 años para evitar la violencia entre católicos y protestantes. Se extiende a lo largo de 20 kilómetros y mide más de 7 metros de alto. Está hecho de piedra, metal, alambres de espinos y cámaras de vigilancia que le da cierto aire de campo de concentración. La zona desmilitarizada entre las dos Coreas está delimitada por la franja de seguridad que protege el límite territorial de tregua entre la República Coreana, que fue establecida en 1953. Este muro mide 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de longitud. Esta franja tuvo un efecto inesperado: el florecimiento en una zona no habitada de una de las reservas de biodiversidad más ricas de toda Asia. En 1964 se defendió la barrera que partió Chipre en dos. Tras la caída del muro de Berlín, Nicosia es la única capital dividida del mundo. La frontera que comparte India y Pakistán, ambas potencias nucleares, es una de las más inestables del planeta. La delimitación entre Irak y Kuwait, con barreras de diversos tipos, fue una consecuencia directa de la invasión principal de Kuwait por parte del entonces gobierno de Saddam Hussein en 1990. Uzbekistán ha colocado barreras en gran parte de sus fronteras. El objetivo es, según las autoridades, evitar el ingreso de insurgentes. En la frontera sur, una barrera de alambre de púas está protegida por una cerca electrificada y divide a Uzbekistán de Afganistán. El gobierno del estado de Río de Janeiro construyó desde principios del año 2009 varios muros alrededor de alguna de las favelas o barrios pobres que crecen en los morros y montañas de la ciudad. En total, 13 favelas serían rodeadas de hormigón y concreto, para un total de 14 kilómetros de longitud. Su altura va de los 80 centímetros a los 3 metros. En 2007, Irán comenzó a levantar un muro que no ha terminado en su frontera con Pakistán, en la región conocida como Baluchistán. Se presume que el muro puede llegar a medir 700 kilómetros y que su altura alcanzará los 3 metros. La valla que separa Botsuana de Zimbabue tiene 2,5 metros de altura y se extiende a lo largo de unos 500 kilómetros. En 2003, el gobierno de Botsuana argumentó que la cerca era necesaria para impedir la propagación de la fiebre aftosa entre el ganado. Esta cerca, que inicialmente se había puesto, nunca llegó a conectarse, es decir, que nunca tuvo electricidad y tampoco existió seguridad de las patrullas para vigilar la efectividad de esta valla. Bueno, quedaron ya aburridos de muros y estos son unos poquitos. Hay muchísimos más de los cuales hablaremos en el programa. Entonces creo que la primera pregunta es ¿por qué los muros, Ricardo? Pues un muro es en estas condiciones una forma brutal, una expresión brutal de una frontera. Existen las fronteras que finalmente han representado a lo largo de la historia de la sociedad humana formas en que se divide el asentamiento y finalmente el poder de ciertas comunidades. Pero cuando se convierte en muro, es la frontera que refleja sobre todo hostilidad frente al otro, sobre todo rechazo. Claro, desde luego que también puede representar una cierta forma de seguridad frente al otro, pero fundamentalmente, incorpore o no ciertos elementos de seguridad, es sobre todo una forma hostilizada de relación con el otro, es una forma ofensiva y que por consiguiente, en términos territoriales, está expresando ni más ni menos que la incapacidad atávica para poder convertir las líneas de frontera en puntos de encuentro. Es más bien el punto no solo de desencuentro, sino ofensivo frente al otro,
Esto es, me parece que está reflejando la incapacidad para que ciertas regiones y ciertos pueblos y ciertas comunidades, ciertos poderes más bien, la incapacidad para que superen la condición del otro en tanto enemigo. No es el otro simplemente, sino que lo convierten en enemigo. Es la impotencia para superar eso, que es la necesidad justamente del encuentro, de la relación entre las distintas comunidades. Aquí, como hay tantas ideas, vamos a empezar a tomar una por una, pero empecemos por las más, digamos, lo más básico. ¿Sirven o no sirven los muros? Para protegerse del otro, como yo creo que para Ricardo. protegerse definitivamente no. Digamos que la idea de protección realmente no se logra, pero sí hay algo que es importante y es que crea identidad. Digamos, el establecer un muro es decir, nosotros estamos aquí, ustedes están allá. Y eso dentro de la población de alguna forma va generando una cierta cohesión, que estoy de acuerdo con Ricardo, es una cohesión que está en relación a el otro como un enemigo y del cual debemos protegernos. Eso lo encontramos en la historia, digamos, desde los muros romanos, como el muro de Adriano, que es donde evidenciamos esos primeros muros. Pero si tú miras el caso de México y Estados Unidos, el de Ceuta, Melilla, uno encuentra que se pasan, ¿sí? Hay mil formas de transgredirlos. El caso de Estados Unidos y México es increíble porque incluso logran tener un muro que va en el océano también, ¿no? Porque había gente que se metía por el mar, entonces pasa también al océano. Pero esos muros, más allá de esas grandes construcciones que nos mostraban, no sé si se dieron cuenta que en el caso de Estados Unidos, México, además hay un espacio entre el muro y las demás poblaciones. Si tú miras del lado mexicano, que hay cosas maravillosas, en el lado mexicano tú encuentras que cerca al muro hay edificaciones, hay viviendas, hay casas, mientras que del lado estadounidense tú encuentras que hay un gran espacio de nada. Con la idea de, además del muro, debemos proteger que ahí no haya población y eso aumenta el muro más allá de ese aspecto físico, lo cual lo hace aún más violento. ¿Tú crees que es un fenómeno nuevo? No, obviamente que no. Yo creo que desde que los humanos empezaron a vivir en sociedad construyeron muros. Pero yo creo que la función del muro era sobre todo defensiva, no lo veo tan ofensiva. Defensiva para protegerse de otras poblaciones y ahí también hay una diferencia entre los civilizados y los bárbaros. Sí, los muros siempre han servido para proteger, pero también para diferenciar. No solamente es una protección, sino una diferenciación entre algunos que se consideran o que necesitan protección para proteger sus intereses. Desde la antigüedad, desde las ciudades medievales, desde después la Gran Muralla de China, ¿sí? Pues obviamente es uno de los muros más famosos que siempre se construyeron. Y siempre, o durante muchos años, los muros sirvieron a proteger. O sea, que hoy en día, que la tecnología haya hecho que los muros o que muchos muros se volvieron obsoletos, porque se puede, obviamente, sobrevolar los muros, pero durante muchos siglos los muros creo que cumplieron con su propósito de proteger unas poblaciones en contra de otras poblaciones. Pero hay dos tipos de muros hoy en día. Hay muros que protegen en contra, digamos, la población en general, la inmigración. El caso de México y de Estados Unidos, el caso de Bangladesh y de la India. Y hay otros muros que sirven para evitar los conflictos, cuando ya existen conflictos o para prevenir conflictos, porque por razones diversas las poblaciones que viven en el mismo espacio no pueden cohabitar, entonces construyen muros, ¿sí? Para evitar entonces conflictos o para evitar terrorismo también, el caso de Israel y Cisjordania, etcétera, y todos los demás casos que hemos visto. Esta pregunta es para aquí el abogado. ¿Son legales o no son legales? ¿Hay una cuestión de legalidad en esto de los muros? En la nota se hacía una especial referencia a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año 2004, en donde la Corte entra a estudiar a través de esa opinión consultiva lo que es la legalidad de la construcción del muro en territorio ocupado palestino. Y creo que esa precisión es determinante en esta construcción, porque la Corte establece que no hay problema en cuanto a la construcción dentro de las porciones de territorio israelí.
sino que específicamente el problema es cuando trasciende las fronteras a partir de los acuerdos que se han logrado después del 67 y que termina siendo una transgresión a la soberanía de otro Estado. Entonces, en esa lectura de la opinión consultiva podemos encontrar cómo en realidad dentro del territorio de los Estados es posible establecer esas formas de delimitación o de frontera que, por supuesto, ustedes muy bien han establecido, señalan unas distancias y unos límites tan radicales. Pero ya cuando el muro está frente a otro, termina siendo un elemento de discusión. Pero también termina siendo muy importante en este punto cómo existe una transgresión a presupuestos esenciales dentro del derecho internacional, como por ejemplo la libre determinación de los pueblos. El presupuesto capital de la resolución 2625 en los principios generales del derecho internacional, en donde este presupuesto, que es esencial, vertebral dentro de las relaciones entre los estados y el respeto que el derecho internacional busca, termina siendo mancillado o afectado con esta imposición, con esta barrera que todo lo cercena. Entonces encontramos que sí, pero no. Digamos, desde el derecho internacional podemos encontrar que en el territorio de los estados pueden hacer lo que a bien les corresponda para establecer su seguridad, para establecer la distancia, la diferencia. Pero por otro lado, por supuesto, más allá de la política migratoria, implica una discusión profunda en cuanto a la afectación de los derechos de los pueblos que de alguna u otra manera se ven divididos de una forma radical, como por ejemplo en el caso de Cisjordania, o en otros casos en donde comunidades históricas terminan siendo divididas por siempre, mancilladas en su orgullo y por supuesto con unos efectos que en el tiempo no sabemos a dónde pueden derivar. Juan Ramón, y esta sería la pregunta para Alejandro, la respuesta para Alejandro Bustos, que pregunta si existe una política de Naciones Unidas hacia los muros. No existe. Digamos que cuando en el año 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas plantea la discusión sobre el muro, en el fondo muchas voces surgieron en cuanto a esos 14, 15 y entre otros, como tú muy bien lo referías, muros que se están construyendo y que se han derivado en los últimos años. Digamos que la premisa y lo que se debería buscar es evitar a toda costa dos elementos fundamentales. Uno, el ya referido, la libre determinación de los pueblos, afectado en cuanto a su identidad cultural dividida, étnica, religiosa, histórica, por sobre todas las cosas, y otro, que no constituya una amenaza a la paz y la seguridad en la región o a nivel universal. Cuando un muro termina afectando esos dos presupuestos esenciales, termina siendo o existiendo una lectura que prende las alarmas no solamente de la Asamblea General, sino por supuesto del Consejo de Seguridad, cuando así lo amerita. Pero no hay una política integral en cuanto al tema de muros que podamos referir o establecer. ¿Y les parece una política global? ¿Les parece que esto global, que esto hay por todos lados o que es un fenómeno particular de países, digamos, más desarrollados que tratan de protegerse del otro menos desarrollado, o les parece una cosa global? Porque me quedé muy sorprendida viendo que Brasil piensa construir un muro en la triple frontera para separarse de Paraguay, por ejemplo. Entonces sorprende ver que en América Latina estamos en esta lógica de muros. Pero es decir, los muros, no, en mi opinión, aunque haya muros que tengan un contenido defensivo y de protección, no pueden verse angelicalmente como simple protección frente al otro. Si se tratara de simple protección, pues las fronteras bastarían. El muro significa una cierta característica de hostilidad frente al otro, ofensiva frente al otro, es decir, de enemistad, pero enemistad bélica, si se construye un muro. Pero por otra parte hay muros que son muros imperiales, es decir, es la protección pero frente al bárbaro, es decir, aquellos bárbaros que rodean un imperio y que pueden alterar su estabilidad. Ese es un típico muro de orden imperial y en todo caso no amistoso. Hay también muros, digamos, discriminatorios, los de los guetos, así una cierta forma de muro. Pero en cuanto a la actualidad, no deja de sorprender la paradoja, queridos colegas y Laura, la paradoja entre las posibilidades de globalización, de convertir las fronteras en algo poroso que permite flujos múltiples entre los distintos pueblos y el surgimiento, como si se erizaran hostilmente los muros que separan un pueblo con otro. Hay una gran paradoja y una contradicción. Quizá no estén tan discordantes y tan alejadas una razón de la otra. Quizá en la medida en que hay como una suerte de multiplicación e intensificación de los flujos entre unos pueblos y otros, eso mismo pueda crear cierto espíritu de
atrincheramiento, cierto temor a no ser capaces de pronto de conducirse dentro de las nuevas relaciones. Es decir, es posible que una cosa explique a la otra. Es posible que esas tendencias a una globalización, sin saber mucho dónde van a estar los poderes, lleve a que muchas naciones o muchos estados o muchas comunidades establezcan esos muros como reacción un poco llena de perplejidad y de impotencia frente a esas nuevas tendencias globalizantes. Y en ese caso, digamos, el muro no es una afirmación del Estado, sino un símbolo del debilitamiento del Estado. Yo no creo que sea un símbolo de debilitamiento del Estado, sin embargo sí creo que es un símbolo de poner una barrera frente al otro, de construir una identidad a partir del miedo frente al otro y hacer crear dentro de la sociedad, a partir del poder, hacer crear dentro de la sociedad la sensación de debemos protegernos. Yo creo que las poblaciones normalmente de fronteras no tienen miedo al otro. Yo creo que lo natural es precisamente el intercambio, una interdependencia entre unos y otros, pero que cuando en el centro de un país el Estado quiere realmente generar unas identidades que quieran diferenciarse del otro, hacen estos muros. Yo realmente no creo que los muros sean solamente físicos. Si uno ve Haití y República Dominicana, es un muro salvaje, pero sin tener una presencia física, y sin embargo hay unas diferencias en identidades muy fuertes que están creados desde el centro del gobierno de República Dominicana. Entonces yo realmente considero que el elemento central es una forma de creemos y debemos generar un miedo frente al otro. Y eso es, digamos, una muestra de vamos entonces a fortalecer un Estado a partir de un nacionalismo que en últimas no va a generar, digamos, grandes cambios. Tú decías, Frederick, que entonces se inventaban cómo pasarlo por encima, pero también por debajo. Sobre todo encontramos entonces una gran infraestructura de túneles que crean los coyotes y ahí entonces empezamos a ver, pues siempre se va a querer subvertir ese poder, ¿no? Entonces no creo que sea una muestra de debilidad del Estado, pero sin embargo sí es una muestra de generemos miedo en la sociedad para evitar que el otro nos invada para generar nacionalismos. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral Separados.